1:22 de la tarde, seguimos en RPP, la voz de todo el Perú y la rotativa del aire. Les informamos ya en su momento que el sistema electoral ha informado al Congreso de la República que no se podrían realizar las elecciones primarias bajo estándares adecuados por una serie de limitaciones. Por ese tema vamos a conversar con Alexandra Marayano. Ella es asesora de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Le agradecemos, por supuesto, por su gentileza. ¿Cómo está, Alexandra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Villarreal. Gracias por la invitación. A ver, ¿cuáles son estos estándares adecuados que no se cumplen, dadas las limitaciones de carácter normativo y organizativo que hay? Sí, gracias por la invitación porque me permite aclarar ciertos aspectos. Al parecer, y creo que la población en general no conoce en qué consisten las elecciones primarias, ¿no? Ya. Las elecciones primarias es una iniciativa de reforma electoral que se introdujo en el 2019 y que fueron suspendidas en las elecciones del 2021. En estas elecciones primarias todos los ciudadanos van a ir a votar. No solamente los afiliados, no es por delegados, sino todos los ciudadanos. Lo cual implica que en las elecciones regionales del 2022, en ese macro proceso, hay otro proceso incluido, inserto, que son las elecciones primarias. Lo cual implica que hay candidatos que tienen que presentarse. Básicamente en las elecciones primarias se eligen a los candidatos a presidente de la República, congresistas, alcaldes distritales y provinciales y gobernadores regionales. Eso implica que para las elecciones regionales los partidos políticos tendrían que presentar una gama de candidatos, en este caso de alcaldes y gobernadores, que la población tendría que elegir. Pero hay que tener en cuenta que este proceso, inmerso en otro proceso, también necesita de plazos para realizar ciertas acciones, como cuáles, por ejemplo, fiscalización de las hojas de vida de los candidatos, las inscripciones de estos candidatos, las tachas que se puedan presentar, las nulidades, actas observadas que se puedan presentar. Entonces, todas esas actividades que no solamente despliega, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, sino también la Oficina Nacional de Procesos Electorales, por el material electoral que se tiene que imprimir, implica que se tiene que tener en cuenta un plazo razonable que no está fijado en la ley. ¿Cuál sería ese plazo razonable? Mire, recordemos que en las elecciones regionales y municipales hay hitos que ya establece la propia ley. En este caso, en las elecciones primarias, la ley de organizaciones políticas no establece un plazo para cada una de estas actividades. Señala que el jurado tiene que establecerlas, ¿no? Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, cuando elabora un cronograma electoral, tiene que tener en cuenta las actividades que le acabo de mencionar, teniendo como punto final, por así decirlo, un hito importante, la fecha de presentación de listas de candidatos para las elecciones regionales, que es el 14 de junio del 2022. Eso implica que antes del 14 de junio del 2022, es decir, mayo, abril, ya se tendría que haber resuelto todas las cuestiones relacionadas no solamente a elecciones primarias, sino también a elecciones internas. Alexandra, acá yo veo una contradicción. Recuerdo cuando empezó el debate en el Congreso de la República y básicamente en la Comisión de Constitución, y se planteó también la posibilidad de suspender las primarias en ese entonces se argumentaba un tema de salud, el tema de la emergencia sanitaria. Recuerdo claramente un comunicado del Jurado Nacional de Elecciones en el que se mostraba en contra de esta posibilidad porque lo que se quería era fortalecer la democracia interna en los partidos, ¿ok? Y ahora, sin embargo, emite los organismos electorales un comunicado dando a entender que no se podrían efectuar estas primarias. Entonces, ¿qué pasa justamente con eso, con la democracia interna de los partidos? Mire, yo le agradezco la pregunta porque me permite precisar que el Jurado Nacional de Elecciones y los demás organismos del sistema electoral siempre han señalado que lo importante en un proceso electoral es el fortalecimiento de las organizaciones políticas y la democracia interna. Pero ese fortalecimiento no se puede dar en un contexto en que, por ejemplo, hasta ahora no conocemos cuál es la normativa final que se va a aplicar en las elecciones regionales. Como usted recordará, el plazo vencía el 3 de octubre, pero a través de la ley 31354, que salió el 1 de octubre, se amplió este plazo para hacer las modificaciones. Es decir, que el plazo para hacer modificaciones legales para que puedan aplicarse en las elecciones regionales vence el 30 al 31 de octubre de este año.
Es decir, aún no sabemos cuáles son las reglas que van a aplicarse en este proceso electoral del próximo año. Entonces, en ese contexto en que nos encontramos, y que también hay plazos que algunos ya se vencieron, entonces que el sistema electoral, no solamente el Jurado Nacional de Elecciones, porque usted podrá apreciar el comunicado, que es un comunicado conjunto, sí, ¿no? Entonces consideran que no es viable en este momento las elecciones primarias, y eso parte de un análisis que ha sido realizado por técnicos especialistas de nuestra institución y de los demás organismos electorales, ¿no? Hay quienes consideran que con esta decisión, lo hemos escuchado de parte de algunos representantes en el Congreso de la República y otros especialistas en el tema, en que más bien esta decisión puede favorecer a aquellos partidos que son considerados vientres de alquiler, aquellos partidos que no tienen una estructura clara desde el punto de vista organizativo. En fin, ¿cuál es su respuesta ante ello, Alexandra? Mire, precisamente en el caso de que se suspendieran las elecciones primarias, tenemos las elecciones internas, ¿no?, que fueron utilizadas también en las elecciones generales del 2021, y ahí en ese marco de las elecciones internas, ahí sí se tendrían que fortalecer ciertos aspectos para que las organizaciones políticas permitan la participación de sus afiliados, no afiliados y delegados. Eso va a depender también del Congreso de la República, pero que por nuestro lado consideramos que en el caso que se suspendan las primarias, las elecciones internas tienen que fortalecerse, ¿no?, establecer una valla de participación. Es decir, que no es que nosotros no consideramos el fortalecimiento de las organizaciones políticas. Creemos que la vía adecuada en este momento, por el contexto en el que nos encontramos, son las elecciones internas. Muy bien. Bueno, Alexandra, ha sido usted muy amable en atendernos esta tarde. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Alexandra Marayano, asesora de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos con los titulares y regresamos con más aquí en RPP, La Voz de todo el Perú.